Continuamos con los temas nacionales y es que, como les había adelantado, la Asamblea Nacional ha estado en el ojo de la tormenta debido a estos 22.8 millones de balboa que se le han acreditado para poder pagar a la planilla 002. Pero para poder dar un contexto de esta situación, vamos a hacer contacto de inmediato con el honorable diputado Raúl Pineda. Él es miembro también de la Comisión de Presupuesto. Bienvenido a Next Noticias, honorable. Hola, ¿cómo estás, Madeleine? Buenas noches. Buenas noches. Honorable, arranquemos hablando de en qué consiste esta planilla 002. ¿A quiénes se le estaría pagando estos 22.8 millones de balboas? No, lo primero, Madeleine, para aclarar que los 22.8 millones no es un aumento a la planilla. Los 22.8 millones existen en la Asamblea Legislativa en el rubro de inversiones. Lo que nosotros estamos haciendo es mandando los 22.8 millones a diferentes instituciones por el tema de COVID y por el tema de la tormenta, y el Ejecutivo nos lo está enviando en el rubro de funcionamiento, ya que ese era un compromiso contractual que tienen con cerca de 2.500 colaboradores que trabajan en la Asamblea 8 horas. O sea, la planilla 002 indica que son funcionarios que tienen que permanecer en la Asamblea Legislativa durante 8 horas y tienen que tener un jefe inmediato que no necesariamente es un diputado. Ok, pero en medios de comunicación habíamos visto de repente que se hablaba de un aumento en la planilla de la Asamblea. ¿Esto es real? Durante el tiempo de pandemia, ¿se aumentó la planilla de la Asamblea? Falso. Falso de toda falsedad. No se aumentó la planilla de la Asamblea. Con respecto a este presupuesto de la Asamblea es el más bajo que ha tenido en los últimos 8 años la Asamblea Legislativa. Pueden verificarlo. Ok, y dentro de la Asamblea también existen colaboradores, se habla de beisbolistas, de familiares de los mismos diputados. ¿Estos también están bajo esta planilla 002? Yo te puedo hablar por la planilla de las personas que trabajan conmigo. Conmigo no trabaja ningún familiar, y si un beisbolista trabaja y es beisbolista, y este es mi concepto personal, y juega béisbol durante 3 meses y pide una licencia y mientras tanto vuelve a jugar béisbol, yo creo que no deja de jugar béisbol, puede trabajar en cualquier trabajo. Yo creo que lo que están es poniendo en duda la labor de alguien. Lo que deben de preguntar, ¿esa persona que juega béisbol trabaja en la Asamblea? Bueno, hay una oficina de registro y control que son funcionarios que tienen 20, 25, 30 años, que le pueden preguntar. Yo no tengo ningún jugador, pero si tuviera un jugador, yo tuve deportistas y tengo deportistas en mi planilla, pero no están activamente jugando fútbol, pero son promotores deportivos que entrenan a niños, que están dentro de las funciones de la Asamblea y luego entrenan a niños. O sea, que fue una figura bien discutida también cuando se habló de los promotores deportivos, porque se hablaba de qué tanto necesitaba un diputado tener un promotor deportivo nombrado dentro de la Asamblea. Eso solamente lo sabe la gente que está en las comunidades y en los barrios. En las redes sociales, la gente que tanto debe tener un diputado. Por lo menos yo mantengo cerca de 900 niños en academias que yo patrocino y que yo le pago parte del 80% de mi dinero de mi empresa privada, y habrá el 20% de algunos promotores que están preparados para eso, y atendemos niños en la comunidad. Dirán, pero es que el diputado no está para eso, y hay una labor constitucional que es atender a nuestras comunidades. ¿Y eso incluye tener este tipo de nombramientos dentro de las planillas? Existen dentro de las diferentes planillas, como existen en la planilla de algunos diputados independientes, como el joven que le pregunté que se había firmado y dijo que no firmaba digitalmente. Trabaja en la Asamblea y también trabaja en otra empresa. Habría que preguntarle al diputado independiente de la comisión cómo el muchacho puede trabajar en 2 lugares. Y es un funcionario de un diputado independiente, y el lunes nosotros vamos a proceder a poner la denuncia. ¿Va a proceder a poner una denuncia en contra del diputado Gabriel Silva? En contra del funcionario que trabaja
en el gobierno y en una empresa privada al mismo tiempo. Y trabaja por la planilla 002. La planilla 0, porque comienza con 0, significa que tienes que estar obligatoriamente 8 horas en la asamblea y que tienes que tener un jefe directo. Entonces no sé cómo puede trabajar en 2 lugares, en 3 lugares, porque trabaja en 2 universidades y en la asamblea. Ok, y esta planilla es auditada por la Contraloría. ¿Se puede saber qué funciones tienen los colaboradores que están dentro de esa planilla? Es correcto, todos los colaboradores de esa planilla tienen funciones y existe una dirección que se llama registro de control, donde debe estar y reposar cada informe de las acciones de cada funcionario de la Asamblea. Diputado, el día que se estaba discutiendo este presupuesto de 22.8 millones de balboas dentro pues, de esta comisión, se habló que se había cortado la transmisión por televisión y por vía web. Luego vimos que usted mismo había publicado la foto de algunos fotógrafos y personas de la prensa de ciertos medios. ¿Qué ocurrió en el canal de la Asamblea para que se dejara de transmitir un momento tan importante hablando de un presupuesto nacional? No, las transmisiones de la Comisión de Presupuesto casi siempre, mientras el pleno está, son en vivo. Hay un contrato con Cable Onda y Cable Onda está cambiando todos los cables y todo el tema electrónico televisivo de la Asamblea. Y parte de la sesión se dio y parte de la sesión no se dio. Los periodistas estaban dentro del recinto. Los periodistas entran y salen, como usted ha estado ahí, también usted ha cubierto noticias en la Asamblea. Y la comisión propia es chica, así que se rotan los periodistas y en ese momento el diputado hablaba de que era prensa cerrada. Lo que pasa es que el diputado piensa que la prensa, el diario La Prensa, Mi Diario y Foco son los únicos medios de comunicaciones que están en la Asamblea. O sea, en ese momento los 3 medios para los cuales el diputado trabaja no estaban dentro, pero estaban todos los otros medios rotándose cubrir la noticia. No se cerró la comisión para los otros periodistas, vimos las fotos que habían 2, pero el resto de los periodistas no se les cerró el paso, podían entrar y salir en el momento de la discusión. Te aseguro que no fue así porque yo estaba presidiendo y yo nunca le he negado a ningún periodista hacer una toma, ni siquiera a los periodistas mentirosos de la prensa. Yo siempre le he dado mi versión, aunque ellos ponen la que a ellos les conviene. Y el corte entonces nos confirma que el corte que se da dentro del canal de la Asamblea y por vía web se hace entonces por problemas técnicos. Tecnológico que estaba programado con Cable Onda. Ok, no fue algo hecho por parte de la Asamblea. Yo no sabía por qué se había caído la señal y el director de comunicaciones nos confirmó. Hombre, si nosotros queríamos que fuera en vivo para poder decirle la verdad a los diputados que dicen que la planilla 002 es de botella, y ellos tienen a sus funcionarios ahí que ni siquiera firman digitalmente, y lo que yo quería era hacerle una encuesta a todos los funcionarios que estaban ahí, que cobran en la 002, que trabajan en la comisión, que firman digital, mientras que los funcionarios del diputado independiente no firman ni siquiera digital, ni tienen informe de trabajo. Ellos hablan, he visto los comentarios de algunos diputados independientes que dicen que ellos hacen un informe casi mensual, trimensual, de lo que hacen en la Asamblea Nacional y que tienen auditado todo lo que hacen con su personal y eso lo usan también como en contra del resto de los diputados. Entonces, en los informes de ellos sí valen y los informes de los otros 70 y pico de diputados no valen. O sea, es un tema de doble moral y menos cuando un diputado que lo embosa fue parte de la planilla 080 y también trabajaba en la UMA en el mismo tiempo. Parte del funcionario que le estoy hablando el lunes trabaja en 2 universidades y en la Asamblea y pertenece a la planilla de uno de los diputados independientes. A mí que me registren, a mí que registren a toda la gente que trabaja en mi planilla, que mi planilla está publicada en la Contraloría de la República, está guindada en la Contraloría de la República, y que llamen a los funcionarios y que cada funcionario es responsable de sus actos. Tienen jefe inmediato en cada uno de los departamentos.
Diputado, aprovecho también para ya terminar la entrevista con un video que se hizo viral de usted cuestionando al viceministro de Desarrollo Agropecuario, en donde decía que el gobierno nacional no estaba dando todo a conocer a la población y que usted defendía a su gobierno. Lo que le decía al viceministro, porque yo creo que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, es el mejor ministro que hemos tenido en los últimos 25 años. Y el presidente de la República, Nito Cortizo, es el único presidente que le ha dado el valor al sector agropecuario. Y te puedo hablar con hechos genuinos. Le devolvió el FESI, el dinero y el FESI, casi más de 100 millones de dólares que habían sido arrancados de un solo plumazo en el gobierno Cedí. Y que ese dinero se fue a otro rubro, se lo estamos devolviendo al sector agropecuario. Le estamos comprando toda la producción que se consume en Panamá Solidario al productor nacional. Es el único gobierno que no ha importado arroz de más y ni ha importado arroz para las ferias nacionales. Lo que nosotros le estamos diciendo al viceministro, que hay que tener el carácter para defender al gobierno, no solamente que estamos haciendo y que estamos haciendo a lo interno, sino defender el gobierno. Mi posición es que muchos de los ministros y viceministros no defienden al gobierno, le tienen miedo salir a los medios de comunicación a defender su propia gestión y la gestión del presidente Cortizo. Yo estoy aquí para defender a un presidente que ha estado dando la cara en el medio de pandemia, de crisis económica, del desastre que ha habido en el tema ambiental con la tormenta, ya que hay ministros que son más amigos de los futuros candidatos en el 24 que del propio partido. Yo lo que le pido a esos ministros es que si se matricularon en el gobierno de Nito Cortizo es para que trabajen y para que lo defiendan. Esa también es parte de la labor de algunos ministros que andan con miedo. Y también dentro de sus labores como diputado está también defender el gobiernito. Lo defiendo y cuando le tengo que pegar, le pego. Usted me ha visto pegándole al ministro, al director del IPA en su momento, al ministro de Economía en su momento, y algunos. Hay ministros, por lo menos como Andy Ferrer, que la gente no sabe ni que siquiera que es ministro. Adair Concepción tiene una pregunta. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y usted lo menciona, el tema de promover lo que está haciendo el gobierno, que están trabajando. Pero quiero preguntarle en el caso específico de la Asamblea, si bien usted en este momento pues está aclarando estos fondos, cómo fue la sesión en la Comisión de Presupuesto, el problema entonces está en lo que se comunica. Hay una crisis en cuanto a la credibilidad de este órgano del Estado, del que forma parte usted en este momento y ha formado también en periodos anteriores. En los últimos 3 periodos, mire, yo creo que las asambleas nacionales en todo el mundo sufren de una crisis política porque es el único ente público que la gente puede ver. La gente no puede ir a un consejo de gabinete para ver cómo son las discusiones del consejo de gabinete. La gente no puede ir a un pleno de la Corte Suprema de Justicia porque son privadas. Es parte de esto. Yo creo que no hemos sido buenos comunicando las grandes cosas que hacen grandes diputados. Y cuando yo hablo de diputados independientes, yo no generalizo. Mira, yo creo que hay buenos diputados independientes. Para mí, el único independiente y el único diputado que realmente es independiente y no depende de ningún sector político, económico, es Juan Diego. Los demás representan a alguien o dependen de alguien. En el caso de varios diputados que son representativos de Movín, del sector, de una parte del sector económico que quiere cogobernar con todos los gobiernos, que cogobernó con Varela y que quiere cogobernar con este gobierno. Quieren que su mayor apostador, financiador, es el que más trampa le hace al gobierno en la venta de medicamentos. Y realmente yo hice una crítica constructiva que yo creo que el gobierno central, y yo creo que nosotros en la Asamblea estamos tratando de comunicarnos por fax y la gente está viviendo la tecnología de 4 y 5G. Yo creo que estamos mal conectados con el tema de comunicación y eso lo tengo que reconocer. Esas fueron las palabras del diputado Raúl Pineda, miembro también de la Comisión de Presupuesto, sobre los 22.8 millones que se destinaron a la planilla 002. Muchas gracias por atender el llamado, honorable diputado. Gracias y gracias por tomarnos en cuenta. Es el único medio, bueno, también Metron, que nos pidió una réplica de lo que está pasando, porque hay medios que tienen un corte político como TVN, que solamente se publica lo que el dueño quiere y lo que su corte político quiere. Listo, muchas gracias.